Cuando hablamos de los pacientes en edad preescolar, esta clasificación está en la ENSIM. Puede que en otros autores o con otros autores encontremos edades distintas, pero más o menos para ubicarnos, vamos a hablar de los niños entre los 2 años y los 12 años. Los 2 a 5 años se comprenden la etapa preescolar y de los 5 a los 12 años que implica la etapa escolar. Entonces, para ubicarnos ahí, ya hemos hablado anteriormente de los niños en las etapas del lactante y bueno, este curso no aplica para mayores de 12 años, aunque hay cosas que se generalizan, pero generalmente no vamos a hablar sino de niños hasta los 12, máximo 14 años, pero generalmente son menores de 15. Ayer que hablábamos de inapetencia, pues yo creo que esta oración que traje por allá de un libro de estos autores, de Tony Fernández, sobre la alimentación escolar, acaba muy bien ahí, y es que al comienzo de la vida los seres humanos comemos en respuesta al hambre o la saciedad, que decíamos ayer frente a los niños más chiquitos que generalmente todavía no tienen esos prejuicios de... Perdón, esto merece Eso es la vida de los seres humanos, comemos en respuesta al hambre o a la saciedad y a sus signos fisiológicos, ¿cierto? El nivel de glicemia, alteraciones hormonales, etc. A medida que crecemos y nos desarrollamos, factores externos múltiples comienzan a influenciar nuestra alimentación. Entonces ya comemos o dejamos de comer por otras cosas diferentes a lo fisiológico y a lo netamente físico. Entonces comemos o dejamos de comer porque estamos tristes, porque estamos alegres, porque la comida nos relaja, o al contrario la comida se vuelve un estrés, o dejamos de comer porque la relación con quien nos ofrece la comida no es la adecuada, o al contrario comemos más porque es la forma de expresar afecto, como hacían en nuestros casos, nuestras abuelas generalmente es la comida como una muestra de afecto, ¿cierto? Entonces hay muchos factores que influyen en ese, factores externos múltiples que influencian nuestra forma de alimentarnos. Y en los escolares, pues preescolares y escolares, hay un cambio muy significativo, y es que empezamos a tener relación con personas diferentes a nuestra familia, ¿cierto? Digamos que hasta los 2 años la mayoría de niños viven en la casa, o hasta que entran al jardín infantil la mayoría de niños no han tenido contacto con alguien diferente a su familia, más que un contacto pues breve. No hay un contacto de un día completo, compartir una comida, compartir varias comidas del día. Digamos que eso no es lo que pasa en los lactantes. A pesar de que hay una relación que decíamos ayer madre-hijo que pasa por la comida, pues digamos que no hay una relación directa con personas que tengan culturas diferentes, hábitos diferentes frente a la alimentación. Entonces cuando nos encontramos en el jardín infantil con otros niños, eso implica que hay otros factores que influyen en nuestra alimentación. Y más adelante en la escuela, pues lógicamente muchas más influencias. Y más adelante, pues no solamente eso, sino que va a haber, por ejemplo, otras relaciones sociales, los grupos en los que estamos incluidos, o en los que estamos excluidos y queremos incluirnos, la pareja, que también influye en nuestra alimentación. Entonces en estos dos grupos, pues yo me vuelvo vegetariano porque es que es la manera de incluirme en ese grupo, por ejemplo. O yo me vuelvo no consumidor de este alimento porque es la forma de ingresar en este grupo. En fin, entonces hay muchos y muy diversos factores que influyen en la alimentación a partir de la etapa lactante. Principalmente ahí, seguramente algunos niños tendrán influencias anteriores, pero la mayoría tienen una influencia, la primera influencia externa fuera de su familia se da en la etapa preescolar. ¿Por qué consultan los niños preescolares y escolares en el caso de cuando hablamos de la alimentación? Las consultas principalmente se dan porque los niños presentan una alta selectividad. Ayer hablamos de la inapetencia selectiva, pues tiene que ver justamente lo mismo, aunque aquí no necesariamente estamos hablando de la inapetencia, pero sí de que los niños tienen una selectividad porque ya tienen la capacidad de poder referir qué alimentos les gustan, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus rechazos, y entonces eso podría en algún momento en la etapa preescolar y escolar ser un
un motivo de consulta por los cuales los padres nos preocupamos mucho. Quizá no quiere comer ciertos alimentos, sino que prefiere unos específicamente. El consumo de verduras es muy complejo en esta etapa, en estas dos etapas, el consumo de alimentos como el grupo de las verduras. El alto consumo de ultraprocesados y alimentos dulces también es un factor que preocupa a los padres y por el cual se consulta, y las distracciones que se presentan. Sí, ayer también mencionamos todos esos. Entre los distractores pues, más comunes en esta etapa es que los niños tienden a tener otras prioridades diferentes a la comida. Pero eso está relacionado con, ayer lo mencionamos, dentro de la inadvertencia fisiológica, que puede estar muy cercano a ese inicio de la etapa preescolar, y es la disminución de la velocidad de crecimiento, que disminuye después de los 16 meses. Algunos niños seguramente eso no tiene pues un tiempo exacto de los 16 meses, más o menos en un tiempo de 16 meses, 2 años, y decíamos ayer, eso dura alrededor de 1 o 2 años, entonces involucra también parte de la etapa preescolar. Pacientes que van a tener entonces paralelo a esta disminución de la velocidad de crecimiento, van a tener paralelo a esto una disminución del apetito y lógicamente un consumo menor de alimentos, un menor volumen en la ingesta, con un patrón que es variable, y ayer también lo referíamos, que se refiere a eso de los niños que un día comen bien, otro día comen mal, un día comen bien y 3 días comen mal, o comen bien en la tarde. Generalmente los niños comen mejor en la tarde que en la mañana. Entonces da más dificultad, por ejemplo, el desayuno que el resto de los alimentos del día. Entonces nos referimos aquí con un patrón variable. Esto es lo que está ocurriendo. Los padres van y consultan generalmente por esto, pero está relacionado. Nuevamente recordarles la gráfica de crecimiento, de la velocidad de crecimiento de acuerdo a la edad, que justifica lo que decíamos anteriormente frente a ese factor que es la velocidad de crecimiento, el cambio en la velocidad de crecimiento que se da en estas etapas, y que influye directamente en sus requerimientos y lógicamente en su consumo. Entonces tenemos la etapa preescolar y escolar, justamente por aquí 2 años, por aquí 2 años, ¿cierto? Que decíamos en la otra diapositiva, 2 años a 12, ¿cierto? Entonces para las niñas posiblemente no sea sino hasta aquí, para los niños posiblemente no sea hasta aquí, digamos y 13, entonces por eso decíamos allá hasta los 12 años, ¿cierto? Etapa preescolar y escolar juntas, niñas, con niños y niñas. Entonces, si usted mira la gráfica, pues lógicamente ahí a simple vista vemos que la velocidad de crecimiento es la mínima, ¿sí? Lo que tenemos antes es mayor y lo que tenemos posterior es mayor. Entonces es una etapa de crecimiento mínimo si lo comparamos las edades anteriores y posteriores, y por ende pues es una etapa donde relativamente se come poco porque se necesita poco. O sea que en esa etapa pues que los niños no tengan un apetito así, es normal. Los escolares y preescolares sí comen, y comen mucho. Lo que pasa es que si lo comparamos con las etapas anteriores o posteriores, puede que coman menos. ¿Quién come más que un adolescente? No, los escolares no comen más que un adolescente. Y estos, pues digamos que hasta los 2 años, si se acuerdan de más o menos los requerimientos calóricos, aquí son mucho más altos. Sí, en ese primer año de vida y hasta el segundo año de vida, pues son relativamente más altos si lo comparamos con el resto de esas etapas. Los preescolares, específicamente los preescolares, bueno, digamos que esto en general, ya hablando específicamente de los preescolares, hay varias cosas que podríamos referir frente a sus hábitos de alimentación y los factores que influencian esos hábitos. Entonces, tenemos ya el niño que tiene una
motricidad fina y gruesa muy destacable, donde puede manipular muy bien generalmente, ¿sí? Los utensilios, donde no es el niño que está aprendiendo a comer, no es el niño que le dificulta coger la cuchara, a no ser que pues digamos que en general no son niños que tengan esas dificultades, son niños que ya tienen muy buena capacidad para alimentarse por su propia cuenta. ¿Listo? Pero sí son niños que tienen en esa etapa preescolar interés variable. Interés variable, lo que decíamos ahorita, es que el interés por la comida puede que sea poco frente al interés por otras cosas. El interés por compartir la mesa, el interés por lo que se habla en la mesa, el interés por otros aspectos de la vida alrededor de la comida, del momento de la comida, pero no propiamente de la comida. Y ahí pues digamos que hay que propiciar o estimular para compartir el espacio de consumo de alimentos con otras personas de la familia. Que mínimo el paciente se quede 20 minutos en el comedor, pues podría ser una cosa importante. Aquí estoy haciendo como un revoltijo de cosas, contándole cómo son las características y qué sería lo adecuado hacer, ¿cierto? Pues para que no se me escape, pues que lo dije ahí. Tiene interés por circunstancias e intercambio con pares y con adultos. Entonces lo que les decía ahorita es que en la mesa se intercambian muchas cosas, ¿cierto? Los padres refieren problemas, pero también refieren anécdotas positivas y negativas, y eso para el niño es de un interés importante en ese momento. Los niños entonces en esta etapa del preescolar adicionalmente aprenden cuándo y cómo se come. Entonces empiezan a tener a ver características diferentes, o aprender las características de cómo son los alimentos, cómo es una comida, cómo es un desayuno, cómo es un almuerzo, y eso varía, ¿cierto? Es distinto. Aprenden también cómo el alimento forma parte de esas ocasiones especiales que se dan en las familias o que se dan incluso en las instituciones. Por ejemplo, cuando hay una fiesta, pues entonces el niño ya empieza a ver que las comidas cambian o que tienen unas preparaciones distintas. Empieza a hacer lo que decíamos ahora, selección de alimentos, preferencias por algunos alimentos, selección y preferencia incluso por algunos momentos de alimentación en el día. Entonces hay niños que les gusta más, no sé, el desayuno, por decir algo. Y también empieza a aprender cómo en la mesa pues las porciones pueden tener diferentes tamaños o características de acuerdo a quién se lo sirvan. También aprenden cómo en la mesa el ejemplo de los padres o quienes comparten la mesa con ellos pues sirve de ejemplo para su alimentación. Esto ya lo habíamos dicho, como la regulación del hambre y la saciedad pues está involucrado también en ese momento. Lo habíamos referido en la etapa del lactante frente a que se podía haber alterado por el consumo de algunas fórmulas, pero también aquí cuando hablamos de esa ingesta constante o esa ingesta que tiene que ser total del plato, ya lo referíamos ayer, que por cultura alimentaria en nuestras familias, pues hay familias que el mensaje es: aquí no se bota comida, al Fari se come todo, y eso implica que yo no como hasta que esté saciado, sino hasta que el plato esté vacío, y eso puede alterar entonces la conducta alimentaria. Siempre hay un interrogante frente a los preescolares, principalmente desde la demanda que hacen los padres en las consultas o cuando tienen tantas dudas frente a la alimentación de los preescolares, y es: ¿qué necesidad tenemos? O ¿por qué usted no me ordena? O el niño requiere suplementos, complementos multivitamínicos, multiminerales, también ahí podría ser. Y en ese caso, pues el mensaje tiene que ser muy claro: los niños sanos, con una dieta balanceada y variada, no deben recibir de forma rutinaria ninguno de esos. Que se ha visto pues que recientemente eso ha influenciado también la alimentación de los pacientes.
muchos de nuestros niños después del año de vida, pero principalmente después de los 2 años y en toda la etapa preescolar y con los escolares, entonces es tomándose Pediasur o la fórmula de número 3, ¿cierto? La fórmula de crecimiento. Como esas fórmulas no están abarcadas dentro del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, pues son fórmulas que tienen una gran propaganda, fórmulas que entregan muestras comerciales sin problemas, son fórmulas que tienden a calar más en la población. Bueno, y además de eso hay otras características comerciales de esas fórmulas. Por ejemplo, si usted lo piensa como dueño de un laboratorio, como gerente de un laboratorio, pues yo amarro a un paciente con una fórmula de primer semestre y a los 6 meses ya no tengo cliente. Y lo mismo pasa con una fórmula de segundo semestre. Pero si yo logro amarrar a un paciente con una fórmula de crecimiento y le digo que eso es bueno hasta los 6 años, pues entonces lo amarro desde 1 a 6, lo amarro 5 años comprando mi fórmula, ¿cierto? Y eso comercialmente implica muchas ganancias para los laboratorios. Entonces los laboratorios incluyen o gastan muchos recursos en la publicidad y en la forma de dar a conocer estos suplementos, complementos, incluso algunos multivitamínicos también, porque son de libre comercialización y es una preocupación grande con los padres de niños en las etapas preescolares y escolares. El multivitamínico, el complemento adicional, el suplemento, incluso a algunos niños les dan módulos. No sé si han tenido pues como la experiencia, pero conozco muchos niños que en estas etapas, entonces la mamá empieza a comprarles suplemento de proteínas con un desconocimiento total de por qué lo está haciendo. Pero y después de todos los besitos cuando ya están grandes. Entre otras, ¿cierto? Algunos riesgos pasan por ahí también, Riñones. por la obesidad y enfermedades crónicas. Hasta ahí estamos claros. Sí. En las etapas preescolares hay unas características adicionales como la ingesta baja de frutas, un bajo consumo de fibra, relacionado también con ese consumo de frutas, verduras, un alto consumo de bebidas azucaradas, un alto consumo de azúcares simples, grasas y sodio. Son características de la alimentación en la etapa preescolar. Se presenta un alto consumo de entre comidas, entonces los niños tienden a hacer varias media mañanas, varias media tardes. Se presenta también que actualmente hay mayor disponibilidad de alimentos ultraprocesados en las casas y también en las instituciones educativas y en la lonchera. Pues es más fácil el consumo de alimentos ultraprocesados, es más fácil la elaboración de una lonchera con alimentos ultraprocesados que preparadas. El niño empieza a tener alimentación fuera de la casa y eso influencia también esos hábitos, porque ya digamos 2 y a veces más, pero normalmente son 2 comidas principales que hace el niño en otro espacio diferente a su casa. Las porciones de mayor tamaño que se presentan generalmente para estos niños, porque incluso en las casas servimos más, las madres tienen de pronto el concepto de ese plato más grande o de ese plato de igual tamaño que el de un adulto, porque se piensa pues que el niño requiere mucha cantidad por su actividad física, pero que en realidad pues puede ser que sus porciones sean exageradas. Y a nivel comercial sabemos que las porciones cada vez son más grandes, ¿cierto? Cada vez son más grandes para esta población. Voy a pasar de una vez a unas recomendaciones prácticas y ahorita retomo algunas cosas de lo que es la alimentación del preescolar y preescolar, aunque ya en el tema de crecimiento vimos algunas características físicas de por qué eso se hace, donde hay un mayor acúmulo de grasa en ciertas etapas, por ejemplo al final de la etapa escolar a punto de afrontar la adolescencia, y hay otras etapas donde hay menos consumo de alimentos o menos necesidad de hacer esos depósitos de nutrientes. En fin, pero ahorita retomaremos algunas cosas de ellas.
Entonces, como recomendaciones prácticas en esta etapa, es necesario que a los niños les ofrezcamos frutas y verduras, y esas frutas y verduras, ese ofrecimiento se debe dar independiente del consumo. O sea, el niño tiene que, estamos en una etapa donde adicional al consumo de alimentos nos interesa que el niño aprenda una conducta, aprenda alimentarse de forma adecuada, y entonces no es, el niño la rechaza e inmediatamente no lo volvemos a servir ensaladas, no lo volvemos a dar una fruta. La idea es que siempre haya ese ofrecimiento de frutas y verduras, tratar de limitar las bebidas azucaradas, tratar de limitar el consumo de sal, procurar que las entrecomidas tengan alimentos de buena calidad como frutas y lácteos, podría ser una opción, ofrecer porciones adecuadas, ya lo habíamos referido ahorita, procurar el consumo del desayuno, que en esta población digamos que es difícil, se empieza a perder la práctica del consumo del desayuno, en los escolares más y en los adolescentes más, pero desde aquí es importante como afianzar esa conducta de ofrecer y que siempre esté presente el desayuno en los pacientes. La ingesta de agua como bebida, eso también ha venido cambiando nuestra población, o en muchos de nuestros niños que llevan entonces las bebidas hidratantes, en algunos casos incluso bebidas energizantes. Muchos de nuestros niños se acostumbran al consumo de bebidas energizantes y a veces como que ni siquiera hay diferencia entre una y otra. Las energizantes y las hidratantes parece que las confundimos, porque además en las estanterías están muy cerquitas. La actividad física, como parte de las recomendaciones, la actividad física de forma recreativa en esta edad es muy importante, más que de forma competitiva. Procurar que los niños se incluyan en esas actividades físicas. Procurar el consumo de carbohidratos complejos, porque ya habíamos dicho anteriormente que evitarlo siempre. Que se caracteriza por un alto consumo de azúcares añadidos. Respetar decisiones de la cantidad, ya lo habíamos dicho ayer, los niños son los que deciden la cantidad de alimento que deben recibir, eso lo debe hacer el niño, única y exclusivamente el niño, no los adultos. Y lo de las conductas en las comidas, cómo es el comportamiento del niño frente a las comidas. Entonces ayer también lo referíamos, dónde come, cuándo come, en qué horario, ¿cierto? En qué lugar come, en qué horario lo hace, que hay que empezar a impartir ahí unas normas, y digamos que en el lactante eso no es tan estricto, ¿cierto? El lactante puede que pida, si está tomando biberón, está tomando fórmula, puede pedir varias veces entre el desayuno y el almuerzo, pero ya en la etapa preescolar donde el niño pasa a una etapa donde el aprendizaje de la conducta alimentaria es más importante, pues tenemos que ser mucho más estrictos en esos hábitos, en dónde come, cuándo come, qué come, para dejar que él defina cuánto come. Entonces, ese mismo desarrollo de la conducta alimentaria está relacionado con los horarios que acabamos de referir, el tipo o variedad de alimentos, si en nuestros hogares o si lo que me presentan para el consumo en las instituciones es, digamos, de una manera muy monótona, o alimentos que siempre se repiten, pues lo que vamos a tener es que el niño desarrolla eso como parte de su conducta, ¿cierto? Una cantidad de alimentos, son alimentos muy estrechos, pues, digamos, en variedad. Dentro de ese desarrollo de la conducta hay que evitar que los niños estén picando, digamos que sí es necesario hacer una dieta fraccionada, 6 comidas al día, pues está bien, pero evitar que haya un picoteo continuo por parte de los niños. Evitar que se hagan al mismo tiempo actividades como el consumo de alimentos en el comedor y las actividades de pantalla. Buscar el contacto repetitivo de alimentos que han sido rechazados en algún momento para que el niño vuelva y los pruebe, para que definitivamente podamos decir
o juzgar si un niño tiene o no apetencia por un alimento, si definitivamente no le gusta, pero después de un contacto repetido, de que se lo ofrezca muchas veces. Sí, no es que a la primera vez entonces simplemente no lo volvemos a ofrecer. Algunos niños tienen rechazos por los alimentos con, digamos, sin Por la neofobia, porque no sin lo prejuicio, conocen, ¿verdad? no lo Porque conocen. porque una vez se los ofrecieron, no le gustó, no lo vio, digamos, una presentación no adecuada, o era nuevo para él también, y ya no lo volvieron a presentar en Se lo pueden dar en otra presentación, otra preparación. El ejemplo como parte de lo que decíamos ahora de desarrollo de esa conducta frente al ejemplo. Y aquí otra cosa que tenemos que tener en cuenta, hablando de la etapa preescolar y escolar, es que ya el ejemplo pasa también por el profe, por la profe, ¿cierto? Que es una figura muy importante. Y ahí cuando nosotros hacemos educación a nivel escolar o a nivel preescolar, a veces se nos olvida que es un grupo muy importante. Capacitar a los profes de las escuelas o de los hogares infantiles sería un impacto significativo. Tenemos en cuenta que los niños lo tienen como una referencia, ¿cierto? Muchos de los profes en unas escuelitas también el momento de las, más que todo en los grados más pequeñitos, los grados iniciales, comparten el momento de la lonchera. Entonces, una vez que trajo la profe, De cuando hicimos las prácticas en sábado, pues la hicimos en preescolar y escolares, y era muy difícil. O sea, nosotros íbamos y dábamos la educación, pues, a ellos y a los tenderos. Pero entonces, por ejemplo, era difícil nosotros dar la educación y luego ver a un profe en la tienda comprando mecánica. Educar a los niños, pero los profes haciendo todo lo contrario. Mi hermana es licenciada en primera infancia y ella, pues yo he visto mucho. Otro factor importante para el desarrollo de la conducta es propiciar la participación desde estas edades en lo que es la compra, el almacenamiento y la preparación de la servida de los alimentos, como parte de lo que podemos hacer con estos niños en etapa preescolar. Entonces, la compra de almacenamiento, la preparación con normas pues, de seguridad para evitar, pero si yo le puedo poner a que pique con la mano la lechuga, podría ser que participe ahí como en ese proceso. Y los procesos de servir es muy bacano también, como uno ver cómo se involucra y empiezan como a ver los platos de forma distinta. Y en este mismo desarrollo de la conducta, pues llamado también es a poner cuidado con lo que es la neofobia, con lo que dijimos ayer chorrocientas mil veces, no forzar la alimentación, procurar de que los alimentos no se forcen en ningún momento, y la autorregulación, lo que implican los signos internos que somos ahorita, estos que se refieren a la parte hormonal, la parte física, la parte de glicemia, otros signos propios desde lo físico, relacionado con esos signos externos, lo que decíamos ahora en la primera frase que yo les compartí. En las primeras etapas es mucho más importante y los niños dejan o comen más, dejan de comer o comen más por factores internos, mientras que en etapas posteriores como la preescolar y escolar, pues hay unos signos externos que tienen una mayor influencia. Ya es el comportamiento o la relación que tengo con mi profe, ya la relación que tengo con mis amigos, ya es el ejemplo que recibo de ellos que va a influenciar también mi alimentación. Hasta hay dudas. Pero los que sufren más los que manifiestan más signos externos son los lactantes, parecen. Los escolares Sí, y o sea, preescolares. signos internos, ayer lo decíamos, ¿dónde se ve afectado esto? Principalmente el orgánico. ¿Y dónde se caracteriza más la inapetencia orgánica?
En los lactantes, En los más pequeñitos. en los más ¿cierto? O sea, pequeñitos, Si sí. es más pequeñito, sospecho Y más los de externos son ya los más Si grandes. si es un niño más grande, ya hay que mirar otras posibles causas. Cuando están en esta edad, el yogur que se puede dar debe ser natural, ¿cierto? Es como la mejor recomendación. O podría ser azucarado. Endulzadito. Ojalá tomaran el sin azúcar, claro. El natural. Ojalá. Lo que pasa es que Pero hay más muchos difícil. para los niños necesitan azúcar. Ah, no la necesita. Pero no la necesita. Obvio, yo no sé. Y la guapanela, que porque necesita guapanela. Para la energía. Claro. Mira esta gráfica como velocidad de crecimiento por edad. Entonces, bueno, aprender algunos datos. ¿Cuánto crece un niño el primer año? 25 centímetros. Entonces, miren los aquí, ¿cierto? Sí. El segundo año, 12 centímetros. 12 centímetros. Ajá. A los 3, 10. Por aquí, ¿cierto? Esto coincide con los. Entonces, esto es velocidad de crecimiento. Sí. Cuando esto está plano, el niño no crece. No, crece más lento. Crece más lento, pero Sí. está creciendo, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí podemos decir tercer año, 8 centímetros. Sí. 8 centímetros. Y así sucesivamente, pero esta gráfica, digamos que uno la podría analizar así. Hay una etapa de disminución de la velocidad de crecimiento, hay una etapa de estancamiento en la velocidad de crecimiento, ¿sí? Hay una etapa donde se acelera el crecimiento y finaliza. ¿Sí? Estoy como haciendo un análisis rápido de esa gráfica para no detallarla pues punto por punto, año por año. Más o menos es así. Una etapa que coincide con los primeros 3 años de vida aproximadamente, donde la velocidad de crecimiento es muy alta pero va disminuyendo. Una etapa escolar y preescolar donde la velocidad de crecimiento es estable, ¿sí? Y una etapa de la adolescencia donde aumentamos nuevamente la velocidad de crecimiento y finalizamos ya la etapa. Más o menos así. ¿Qué ocurre? Que si usted mira la rayita naranja son los hombres y la rayita rosadita son las mujeres. Y si uno mira estas dos gráficas, son igualitas hasta la etapa escolar. Escolar, exacto. Ah, o sea, O ahí sea, termina hasta la de los dos. La escolar termina ahí. No. Son igualitas hasta aquí, ¿cierto? Hasta aquí son iguales. Sí, hasta ahí son iguales. Hasta ahí no hay diferencias significativas. Sí. O sea, crecemos igual niños y niñas en el primer año, el segundo año, el tercer año. Como hasta los En la escuelita también, ¿cierto? Como casi hasta los 11. Hasta los 10. 10 y medio. Pero a los 10 años, A los 10. las niñas, que son estas, empiezan a crecer a una velocidad mayor que los niños. Y los niños siguen creciendo, sí, siguen creciendo. Sí, De una más sí, despacio. No tan finos, Pero de forma de una velocidad menor. Es decir, si esto es velocidad de crecimiento, esto es mayor, esto es menor velocidad de crecimiento. Entonces, permanecen más tiempo en este, y yo les había resumido como así, permanecen más tiempo en esta etapa. Estas permanecemos igual O sea tiempo, que la y escolar- los niños permanecen un tiempo extra en la etapa. Las niñas crecen etapa en escolar. esa escolar y ya los niños crecen como en la adolescencia. No, sino Sigue que siendo en la etapa- preescolar. La etapa escolar de las niñas es más corta. Es que eso lo entiendo, profe. O sea, por ejemplo, bueno, vámonos para otro lugar. Lo que yo te dije al principio, entre la etapa preescolar, escolar y adolescencia. O sea, los dos crecen en la escolar. Sí, claro. Mire que son igualitas, se superponen. La naranjita y la rosadita, no hay diferencias significativas hasta aquí. Sí. Aquí sí se separan. Se separan ¿y cómo se separan? Las niñas empiezan a crecer más rápido. Esta rosadita. Las niñas empiezan a crecer ya. mucho más rápido. Aquí. No, pero ya. Sí, las niñas empiezan a crecer desde aquí mucho más rápido. Y los niños siguen creciendo lento.
sea, es antes de Pero los mira 13. que el pico de niños está en los 13 En la años. mitad. Claro, porque esos son Pico como... máximo de crecimiento de las niñas, 12 años. Ahí, aproximadamente, ¿cierto? ajá, Porque ahí en la es cuando escolar. Las edades en las que las niñas entran en la Y ahí, pubertad, o sea, es cuando pasa Y todo en lo eso mismo, hormonal, cuando por ellos eso es que las niñas crecen, Esto más o menos ocurre un Por año eso, después de pero, la eso, menarquia. pero son de la escolar. Ya Entonces, sería la es muy común que las niñas tengan una menarquia a 11, 12 años y una pico Eso es lo máximo de que yo vi. crecimiento 12 y 13 años. Profe, esa velocidad de las niñas, pues es una Sino velocidad que de cuando ellas cogen el pico máximo, ellos ahí empiezan a ascender, entonces se toma como desde los 12, como De Por el ser- ejemplo, 13. una mamá tiene un niño y una niña. Y puede que tengan en el rango Pero mismo sí. de edad, pero resulta que la niña come más que el niño. Pero Y sí es eso sería el normal porque ella está en 14 una etapa de, tiene más velocidad de crecimiento. No, los 14 donde Y ya después que el niño Entonces, si tenemos Empieza. gemelos, mellizos, gemelos, inicia de ahí donde está el punto verde. Se empieza a bicorial. acumular. Tenemos que el niño posiblemente siga comiendo poquito o lo que venía comiendo normalmente y la niña empieza a comer más. Y eso podría ocurrir porque la velocidad de crecimiento aumenta en la niña más o menos en esta edad. 10 años, 12 años y hasta los 13 años posiblemente la niña coma mucho más y el niño apenas empezó a comer más por aquí, a los dos. a los 12. Cuando la niña ya está alcanzando su pico Y máximo ahí, de crecimiento. ahí se termina el escolar, profe, en los 12. Sí, pero la niña lo terminó aquí. Ajá. Y Y el el niño, niño lo terminó 2 aquí. años, 2 2 años años más. después. Ah, sí, ya. Y eso es lo que yo les decía, que es la diferencia entre hombres y mujeres en la edad de hoy. Más o menos una 10 velocidad de centímetros. crecimiento de 2 años a 5 centímetros por año, da 10 centímetros de diferencia, que es la diferencia en promedio entre hombres y mujeres. Profe, gracias. Ahora sí. Me demoré, pero lo entendí. 3 clases después, pero bueno, ya ahora sí. ¿Alguna otra duda hasta ahí? Ya. Llevamos de preescolares. Me dio Lidia eso. Vamos a otras diapositivas, profe. No es si él dice 800, no estés charlando. Y vamos aquí, ¿cierto? Yo creo que sí son 800. Hay que ver para todo que se me cuente. Usted se saltó a escolar y dijo que se iba a saltar. Sí, voy a saltar a los escolares. Escolar, listo. Los hábitos alimentarios en la etapa escolar, puede que algunos de estos también influyan en la etapa preescolar, ¿cierto? No son exclusivos de la etapa escolar y en otras edades también. Lo que pasa es que aquí pues los queremos Son más resaltar en este comunes. momento. Entonces, los hábitos alimentarios están influenciados por algunos factores individuales, la genética, por factores biológicos como el crecimiento y por la historia personal, lo que aprendí a comer en la casa, lo que aprendí a comer en el jardín. Eso hace parte de, digamos, de lo que va a influir en que yo consuma, deje de consumir estos alimentos. o ¿Historial en qué, mis profe? hábitos. Ah, personal, Personal. ¿cierto? Personal. Eso dentro de lo que tiene que ver intrínseco, ¿cierto? Lo que tiene que ver conmigo. Pero a nivel ambiental también hay otros factores que influyen. Entonces la familia como ejemplo, como modelo a seguir en la alimentación, que eso lo aprendí desde que empecé con la complementaria, ¿cierto? ¿Qué comen en mi casa? ¿Qué se merca en mi casa? ¿Qué hay en la nevera de mi casa? ¿Quién puede abrir el estante del mecato y quién no? ¿Quién puede abrir la nevera y quién no? Todas las otras cosas que vimos ahorita. La provisión de alimentos pues cómo es la provisión de alimentos a nivel de la casa, pero también de otros espacios. La disponibilidad de alimentos. Lo que les digo, en algunas casas hay disponible mecato para cualquier persona que entre a la casa. Esté en la casa, puede ir y sacar mecato todo el tiempo si lo quiere. Entonces eso es un factor ambiental. Lógicamente el colegio, que venden en el colegio, pero también qué se come en el colegio.
Pero cuando con qué se hidratan en el colegio. la provisión viene siendo qué? Provisión con la... Porción. ¿Cómo se llevan los alimentos de la casa? En paquetes, ok. Puede La ser. provisión es lo que uno tiene Sí. disponible, los paquetes de papas, víveres. los paquetes de bombón. Pero también puede ser, venga, hay casas que compran el diario Ah, sí. y Y tienden a consumir con más dificultad Más ciertos dificultad. alimentos y comen más alimentos ultraprocesados, tienden a comer más alimentos ultraprocesados. Porque como es lo de más hoy fácil. para hoy, Algo más. entonces algo rápido Ajá. y esa forma de proveer alimentos también es importante. ¿Dónde se merca? Hay gente que dice, "Ay, es que a mí me da mucha pereza mercar en varias partes. Yo voy donde me vendan todo. No. Yo voy a la plaza. No, yo voy a la plaza a comprar las frutas Sí. y voy a la tienda a comprar lo que la mamá dice en el Sí, grano. yo merco como en 3 partes. O la mamá dice, ¿cómo es? Me voy por la... ¿Cómo es que es? Legumbre. Me voy por la legumbre. Yo ni me acuerdo. Ah, son muy bien. El Trae de frutas, uno, verduras, ¿O no? el tubérculos, éxito de la plaza. leguminosas, trae todo eso. La legumbre, sí, la legumbre es... Bueno, Sí, yo bien. siempre hago con la legumbre. Pues, Es no que hago la legumbre, pero sí la hay legumbre. cosas que uno no encuentra, lo que no encuentra en el de uno. Yo solo en el de compro lo de así. Muy bien. No, yo sí compro Lógicamente, muchas cosas. el comercio, la industria de alimentos que nos ofrece en ese momento es importante. Las políticas, ahorita que estamos hablando del etiquetado, pero también de los impuestos a los ultraprocesados, todo eso tiene influencias lógicamente como factor ambiental en los hábitos alimentarios de los escolares. Las industrias ya lo mencionamos, que puede estar relacionado también con el comercio, los medios de comunicación. Yo les había dicho que, por ejemplo, hay una investigación de la Universidad de Antioquia donde, bueno, eso ha cambiado pues recientemente, pero esa investigación es de antes de las plataformas de streaming. Entonces, de las plataformas de streaming uno veía los canales, pero tocaban los canales que pasaban, ¿cierto? Así tuviera acceso a parabólica, pues tocaba. Entonces, ¿qué encontraron? Que en la mayoría de canales donde pasan publicidad en los horarios donde más ven los niños televisión, la mayoría de publicidad es alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, etc. Ahorita eso, como les digo, cambia mucho porque con el streaming y la posibilidad de ver lo que yo quiera a la hora que yo quiera, la tecnología, lógicamente, lo que hemos mencionado frente a los medios de comunicación y la tecnología que influyen en esos hábitos. Y la tecnología también a veces nos impide la actividad física, el transporte, igual, en ese mismo camino. La posibilidad de moverme o de transportarme por algún medio también tiene influencia en los hábitos alimentarios. Pero perdona, ahí la parte de factores individuales es prenatal o personal. Personal. Obvio, espera. Es que es escolar. Lo prenatal es importante. Vale la aclaración, lo prenatal es importante, pero a veces ya como que uno dice, entonces llega la señora a consultar con el adolescente, ay, es que él fue prematuro. Entonces ya, después de 15 años ya no. Muy importante no los primeros años, pero ya puede que sea importante para otras cosas, pero... Se van a casar. Se van a casar conmigo, pero yo fui Prematuro. Ustedes sí. Le dieron leche materna 6 meses. Pero eso tiene O no me dieron. No creo, pero que no sabe O no me dieron leche materna. no sabe contar completa. no, porque me da pena preguntarle eso a la novia, bueno, no pues, pero... Sí, pero lo de las cosas importantes de saber, lo de la leche, que haya nacido por pareja En su casa hay... Tiene buenas defensas. Antecedentes alérgicos. Como que da pena preguntar eso, ¿cierto? No me traiga la historia aquí. No,
No, pero los que sí son muy hereditarios, los Con todos los problemas que tienen los niños ahora desde